Buenas noches, queridos amigos. Esta música maravillosa, 1983 se dice pronto, Trans X, ya presentaba a unos seres humanos que empezaban a fundirse con el primitivo vídeo y los primitivos microordenadores. El cerebro era parte de la pantalla, sin duda toda una profecía. Y de pronto se atisbaba el cyborg y de pronto intuíamos que todo lo que se volcaba en redes que aún no existían, pero que iba a suceder, sería fundamental para el manejo de la información. Es un vídeo enigmático, música canadiense, electrónica, todo un sonido especial, genialoide como aquella época, que nos abre el abanico a una historia que le pega perfectamente. Posverdad. Hemos llegado quizá al último límite. Hemos llegado a no saber muy bien qué hay de cierto, qué hay de fraude, qué hay de exageración. Y esta música es un poco el puente hacia un mundo, hacia un limbo extraño en el que estamos ahora mismo todos, vosotros también, viviendo. Living on Video. Esa profecía de la música canadiense nos decía más o menos lo que ya intuíamos. La digitalización poco a poco ha entrado en nuestras vidas y es maravillosa, pero cuando pasan grandes acontecimientos resulta que esa digitalización, resulta que esas posibilidades, resulta que esas bifurcaciones también a veces dan un giro. Y empezamos a no distinguir las imágenes, a no saber si han sido manipuladas. La propaganda ha entrado en una fase, yo creo, ni siquiera imaginada por el ser humano. Y hacemos este programa en una semana de enorme polémica, basta añadir cualquier cosa, donde precisamente las imágenes, y no queremos hablar solo de los últimos acontecimientos evidentemente referidos a nuestro país, pero nos hemos dado cuenta, crédulos y escépticos, amigos de las redes y enemigos, usuarios, por ejemplo, como ahora que permite esta magia llevar la radio a cualquier parte del mundo en tiempo real, nos hemos dado cuenta, digo, de que estamos un poco indefensos. ¿Cómo distinguir una imagen incluso maravillosa y poética? Resulta que a los 2 días, vaya, era falsa. Otra que había despertado nuestra compasión, nuestro sentido de lo dramático, nuestra emoción, que incluso, ojo, había motivado actuaciones nuestras o de personas mucho más importantes. Por ejemplo, grandes empresas financieros se habían movido por la emoción, porque la emoción también maneja el mundo, y resulta que era falsa, era manipulada. O al revés, una que pensábamos que era un bulo, era una realidad porque ya casi no nos creemos nada. La posverdad, vaya término, un término sobre el que se está intentando, debatir, se está intentando articular una serie de mensajes y de verdades, pero me da la impresión de que es escurridizo, que nadie puede cazarlo del todo, que nadie sabe a qué nos estamos enfrentando, que estamos ante un universo que ya intuíamos iba a ser un salto al infinito, pero cuyas consecuencias, nos damos cuenta, llegan a todos los tentáculos, hasta los más mínimos de la sociedad. Quien tenga el control de esa información, qué duda cabe, va a tener el poder más inmenso que ha conocido la humanidad. Y es curioso porque ahora ese poder puede ser de cualquiera. No hace falta una agencia, no hace falta un imperio, no hace falta un poder económico detrás, ¿no? Un simple móvil ya puede ser un objeto que cambie la realidad. Ni más ni menos que el maestro Iñaki Gabilondo ha intentado acercarse a ese concepto de posverdad. Ahora son muchos los intelectuales, periodistas, que están trabajando sobre el tema porque saben perfectamente, ya no intuyen, sino que saben perfectamente que esto va a ser la base absolutamente esencial para comprender no el futuro, sino el absoluto presente en el que vivimos. La llamada posverdad no es sino la mentira de toda la vida, agigantada por las actuales armas comunicacionales. Es decir, es la mentira de siempre, en toda su variada gama, mentira propiamente dicha, verdad a medias, globosonda,
chisme, patraña, calumnia, puestas en órbita por la mayor fuerza propulsora que se ha conocido, las actuales redes sociales, y que por tanto en contacto con Instagram, con Facebook, con Twitter, etc., se convierte en un veneno que se expande peligrosamente. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿De acuerdo con don Iñaki? Pues yo creo que sí. Esa posverdad y ese miedo que tenemos todo ahora a decir algo discrepante, en el tono diferente a lo que está pensando la mayoría de la gente, tienes también ese miedo de que se te eche todo el mundo encima, ¿no? O sea, ya no solo es información verdadera o falsa, sino lo que implica la propia mordaza. Yo lo decía hace poco en un Facebook Live, en nuestras redes sociales, incluso en el famoso, ¿no? Hay un miedo absoluto en la persona influyente a no quedar señalada, porque la capacidad de señalar también es una parte de la posverdad, ¿no? Claro, y además la censura, yo creo que más que nunca nos autocensuramos y nos censuran, con lo cual es doble. Hemos pasado esos regímenes tremendos, ¿no?, donde se censuraba a la prensa y de repente volvemos absolutamente a lo mismo. Y además, con más ahínco, te hacen daño gratuitamente muchos de ellos cuando no piensan igual que tú. Yo hablaba en verano de libros que eran importantes y lo tengo aquí. Suena aquí, como mandan los clásicos, libro de papel en este caso, y no tenemos nada en contra de lo digital, pero el papel, a los que ya tenemos cierta edad, ¿verdad?, nos cala de otra manera. Y desde luego fue uno de los hallazgos para mí del verano. Juan Soto y Bars, Arden las redes, la poscensura, que es una vuelta de tuerca sobre la posverdad y el nuevo mundo virtual. Solo su inicio, ya una situación como de tensión, y no era esta que estamos viviendo. Juan Soto y Bars, que es un reconocidísimo columnista, compañero en la prensa, en diversos medios, por ejemplo El Confidencial, novelista, pero que se ha metido a fondo, y yo creo que es un estudio pionero en España. Resulta que empezaba hablando de que el follón era permanente, y tampoco, ojo, sabe de ideologías, sería absolutamente maniqueo. Evidentemente, parece que hay corrientes que tienen un dominio de las redes muy fuertes, pero él empezaba el libro, Juan Soto y Bars, hablando de que había una protesta por una película, en este caso de Trueba, al mismo tiempo pedían que se retirase una serie en Mediaset de Serrano Suñer. Protesta, protesta, protesta. Eso no está mal, porque es la libertad también, pero ¿hasta qué punto de pronto la libertad modifica la propia realidad? Y los acontecimientos, por ejemplo, de Barcelona son un ejemplo, pero solo uno. Hemos ido sabiendo que era mentira, qué verdad había estado manipulada, qué verdad era verdad y no estaba manipulada, y la sensación general es que nadie sabe ya qué creer. No tenemos ningún tipo de evidencia. Juan Soto y Bars, desde Barcelona precisamente, amigo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues primero encantados, porque creo que tu libro es pionero y que mete el dedo en la llaga. Oye, yo no sé lo primero, si tú también has sufrido de alguna manera los tentáculos de la postcensura, sin nombre, sin bandera, sin un dirigente, sin un poder detrás, pero que también ha intentado acallarte o te ha atacado duramente porque de pronto revelabas una verdad que todos intuíamos, pero que nadie creo había puesto negro sobre blanco, ¿no? Bueno, yo, claro, tengo una proyección grande por las columnas del periódico y es natural que una persona que escribe para una audiencia como muy grande con un medio de comunicación sufra de alguna forma esto que llamo postcensura, pero lo grave a mí no me parece que yo o tú mismo también, seguro que te pasa, recibamos pues todas esas críticas que, como bien has dicho, emanan de la libertad de expresión del que nos oye o el que nos lee y que le parece mal lo que hemos dicho. A mí lo que me preocupa es que gente común que simplemente tiene Twitter o Facebook y algún día hace una broma o tuitea cualquier opinión sobre cualquier asunto pueda sufrir exactamente el mismo grado de linchamiento que nosotros, que potencialmente deberíamos también aceptarlo mucho mejor porque tenemos costumbre. Es en esa falta de grado que tiene este fenómeno donde yo
empecé a preocuparme por él y a investigarlo en la investigación que acabó siendo el libro que hemos oído ahí sobre tu mesa. Que, por cierto, la portada es brutal. El pájaro de Twitter se ha convertido un poco, se ha maridado con el cuervo de Edgar Allan Poe. Es un funesto mensajero. Y no creo que en tu libro y tu estudio haya simplemente una crítica. Sería absolutamente absurdo decir qué malas son las redes, como se podría decir en cierto tiempo, porque sabemos todo lo bueno que tienen. Pero, ¿por qué tú empiezas? ¿Cuál es el ambiente que te hace dar el chisquetazo y decir, bueno, vamos a hablar de postcensura? Porque evidentemente tú la estás sintiendo en nuestro país, bueno, y a nivel nacional. Hay tal follón, tal conflagración. Ojo, vamos a hablar de servicios de inteligencia, vamos a hablar de operaciones, vamos a hablar de bots fantasmas, vamos a hablar de la guerra invisible que hay ahí. No tan casual muchas veces. Pero entonces, Juan, ¿qué está pasando para que tú te lances a la piscina? Porque imagino que ves, como periodista, que el vaso está rebosando, ¿no? Sí, la respuesta que antes tenían los periodistas eran las cartas al director o alguna llamada telefónica, y esto con Internet pues se abre a todo el mundo, ¿no? Y no hace falta ningún filtro para dar una respuesta. Como decía, eso a mí me parecía bien que ocurriera. Me parece también sano pues que bajemos los comunicadores, digamos, de las poltronas y que veamos que somos mortales, ¿no? Para no endiosarnos. Pero empecé a preocuparme de verdad cuando empecé a detectar que detrás de estos movimientos que parecían a veces espontáneos, había unas líneas muy claras que eran las ideologías. O sea, me di cuenta de que tanto en la posverdad como en la postcensura siempre estaba operando detrás de la masa que perseguía a un individuo que había dicho algo inapropiado una razón ideológica. Y claro, entender eso también me hizo ver de otra forma la relación que tenemos ahora los ciudadanos en las redes sociales con la política, ¿no? Que es una reacción de respuesta inmediata, que no nos paramos a pensar si lo que estamos oyendo nos parece bien o mal, sino que, como lo ha dicho alguien que se supone que es del otro bando, pues ya enseguida le estamos atacando, ¿no? Y ese ambiente como crispado, casi a veces violento, de manera verbal, violento, me empezó a preocupar mucho a partir de los primeros linchamientos grandes que se produjeron en España, que bueno, cuando vi que aquello podía llegar a llevar a una persona que estaba trabajando en algún medio a ser despedida, dije, bueno, esto está empezando a ser como una novela de ciencia ficción, pero real. Me ha gustado la introducción que has hecho porque yo también tengo esa sensación, ¿sabes? Como de que de pronto, de un día para otro, habíamos empezado a vivir en una novela de ciencia ficción. Estaban ocurriendo cosas a nuestro alrededor que yo había leído en novelas de ciencia ficción, pero que eran una cosa futurista, ¿no? Y de pronto, de la noche a la mañana, estábamos ahí, en ese mundo en el que no conocíamos muy bien las reglas. Y entonces, en el libro también intento dar algunas pistas sobre cuáles pueden ser esas reglas orgánicas que mueven esta realidad viral. Bueno, es de Juan Soto Ibars, autor de Arde en las redes, libro que edita Debate y que os aseguro que puede convertirse en un clásico, porque de verdad es un ladrillo nuevo en una realidad de información. Pero fíjate, Carmen, la sensación, y ahora Javi Pérez Campos, nuestro compañero, que está en un lugar de mucho misterio, muy marcado por el misterio, y ahora lo vamos a saludar, ha hecho unas indagaciones sumamente interesantes. Este es un programa para todos, porque todos escuchamos 2 en la noche, Universo Iker, es un ejemplo de hasta dónde puede llegar, ¿no? Amigos de todo el mundo ahora mismo están conectando y pueden aportarnos cosas, pero la sensación es que no solo el despido de una persona, el linchamiento social, que en el fondo quedan unas letras que pueden impresionar o no, viscerales, pero no llega, se ha convertido, por ejemplo, recientemente en muchos casos de importantes influencers, Carmen, en suicidios, suicidios por acoso auténtico y por polémicas donde la persona no sabía salir de esa madeja, o por vidas absolutamente al revés, vidas absolutamente dedicadas a combatir esa postcensura, que es la batalla digital que existe. Claro, el paso nuevo, que es muy viejo, pero que se ha refinado de una forma increíble, es ya el arsenal de la imagen. Lo que hemos visto en esta última semana, y que muchas veces tiene que ver, y tú te encargas de los temas muchas veces de imagen del programa, y siempre está la pregunta, ¿verdad? Oye, ¿hay mucho fraude?
Y creo que siempre está la respuesta de que mucho menos del que la gente piensa. En estos temas de alguien fotografía una cosa rara, eso es inocente, hombre, eso no hace daño a nadie. Donde te encuentras la mentira y la manipulación, y donde te encuentras trabajo de artesanía y de fontanería, es precisamente en las imágenes que van a tener una influencia política, de disturbios, de todo tipo de cosas que pueden generar un movimiento hacia un lado o hacia el otro en la balanza de la realidad. Lo que hemos visto en estas últimas semanas como punta del iceberg es brutal, porque yo por lo menos lo reconozco, ¿eh? Yo había alguna cosa que me he creído, claro, ¿por qué la voy a...? Y luego, de repente, a los 2 días, oh, fraude. Y ya te quedas como con la ceja levantada diciendo, pero el fraude a los 2 días tendrá una nueva versión de que no es fraude. Sí, porque a los 2 días además sale que no era fraude otra vez. Con lo Es cual, el laberinto de la posverdad. Totalmente. Antes, y Juan, que es compañero de profesión, las fuentes eran fiables o no eran fiables. Hoy en día, que todo el mundo se ha vuelto periodista con un teléfono móvil, tú no puedes comprobar la mayoría de esas fuentes. Ese trabajo que se tenía que hacer para verificar la información, hoy en día no se hace y se publica todo. Y todos somos periodistas ya. No hace falta estudiar una carrera, como hemos estudiado nosotros, para convertirte en un informador. Pero esa información muchas veces está manipulada. Esa información muchas veces no es veraz, pero la gente la cree. Y nosotros. A mí es lo que me sorprende, y la gente, claro. Y nosotros también. Claro, pero sobre todo cuando tú te pones a investigar y descubres lo que hay detrás, porque tú en el fondo eres un investigador, ¿no?, de la información. Y cuando te pones a investigar y compruebas que no es verdad, hay veces que no se puede ni comprobar, ¿eh? Que no llegas al origen, que es imposible. En cuántas historias apasionantes, por cierto, de Mundo Insólito, por ejemplo, sí, que es un cajón muy de la posverdad, de alguna manera, ¿no? Es lo que está viralizándose, y que seguro que hay mucha verdad y mucha mentira, pero que lo ponemos como un espejo del mundo, lo que está ocurriendo. Hace poco recuerdo esa imagen de un tren y una mujer como envuelta en un kimono, una cosa rarísima, sí, una mendiga, y que se tiraba, ¿no?, a las vías del tren. Bueno, pues yo no he sabido si eso pasó o no pasó, si es un fragmento de un montaje o es una realidad. Me da igual lo que sea en este momento, pero lo que quiero decir es que, incluso como investigador y con curiosidad, te metes en el laberinto de la posverdad y no sabes qué ha pasado. Que no te llega, no llegas al origen de la información. Muerto. Pero también es, y te leía, Juan, en una entrevista que te hicieron, donde dabas un titular que decías, antes de las redes sociales no éramos tan conscientes de que había tanta gente con mierda en la cabeza. Y yo creo que tienes es verdad, es que tienes toda la razón del mundo. Estaban como ocultos, ¿no? Porque a lo mejor estaban en sus casas, le podía escuchar el vecino de al lado o contárselo al panadero cuando bajaba a la panadería y decir, bueno, este tío, ¿de qué va? Pero ahora es que te escucha todo el mundo. Y sí que nos damos cuenta de la mierda que hay dentro de mucha gente. Sí, ese es el problema, que al haber accedido todos a la vez a un canal de comunicación masivo, pues claro, no ha habido ningún tipo de filtro para mantener alejados a los indeseables. Y esto, claro, tiene una influencia, está teniéndola ya muy, muy, muy preocupante sobre la libertad de expresión, que debería ser algo universal. Claro, al haber indeseables de todos los bandos, por decirlo fácil y rápido, lo que se produce es un intento del bando contrario por censurar las ofensas que emanan del otro, ¿no? Y entonces, al final, por pequeños trolls que son don nadies, que son gente que aquello que dice debería tener una repercusión mínima, pues acabamos viéndolos en titulares de prensa, incluso a veces en alguna portada, ¿no? Como si lo que ha dicho ese vecino del quinto que tiene mierda en la cabeza fuera importantísimo para toda la sociedad, ¿no? Y ahí, enlazando con lo que decías al principio, Carmen, hay una cosa muy interesante sobre la responsabilidad que tiene la prensa. Ha habido un efecto de las redes sociales en la prensa que estoy seguro de que todos los que nos oyen han notado ya, que es que, por ejemplo, si hay un terremoto en México y nosotros nos enteramos en el minuto 0 por Twitter, en el minuto 2 ya estamos recriminando que la prensa no lo haya sacado todavía, ¿no? Estamos metiendo prisa a la prensa, que tiene que hacer un trabajo, pues, de verificación, de comprobar fuentes, de informar, pues, un poco más mesuradamente y con más seguridad, y lo cual requiere más tiempo. Y entonces las redes sociales están teniendo un efecto de azuzar a la prensa. Aceleración total, ¿no, Juan? Aceleración total, que además se combina con la propia aceleración del proceso cerebral que estamos viviendo, ¿no? Nadie se centra muy bien en nada, lo que hemos comentado en alguna ocasión, sino que estamos en multipantalla dentro del cerebro. Sí, y la cosa es que, como dices tú, esto puede ser bueno, ¿eh? O sea, no conocemos los efectos
neurológicos que puede tener. No sabemos si estamos convirtiéndonos en superhombres, por decirlo así, o en hombres torcidos y hombres y mujeres, quiero decir, vaya, en personas. No sabemos todavía cómo nos está afectando, pero es que esto yo siempre lo ejemplifico con un fragmento de una película que es una película de aventuras que a mí me gusta mucho, el Parque Jurásico, ¿no? Cuando empiezan a fallar las vallas y empiezan a salir los dinosaurios, hay una frase del matemático de Malcolm que dice: que Dios nos asista, hemos caído en manos de ingenieros. Y eso es exactamente lo que nos ha pasado, ¿no? Nos han dado una tecnología prodigiosa, pero no nos han preparado para sus efectos sobre nosotros. Ni hay leyes sobre esas redes, o muy pocas, ¿no? Pero esto es muy bueno lo que va a decir Juan, es decir, tenemos en las manos una tecnología prodigiosa, como creo yo, todavía no tenemos ni dimensión, es como un gran cerebro gigantesco, y no tenemos muy bien, todavía estamos explorando las formas de manejarla, y esas formas influyen en todo el mundo, influyen de una manera inmediata. Ahora vemos un periódico... y de verdad, no penséis que estamos hablando de periodismo, vamos a hablar de muy diferentes facetas de información, y vosotros que nos escucháis estáis en esa información y participando de ella, no os sintáis ajenos, para nada, tengáis más o menos seguidores, tengáis redes o no, consumís la información y formáis parte de ella, así que esto es muy importante, estamos sentando bases importantes. ¿Por qué? Porque da la sensación de que uno, por ejemplo, va a un periódico, no se ha actualizado en los últimos 15 minutos y ya te parece viejo. ¿A qué nivel estamos corriendo y a qué nivel estamos olvidando? Pero yo pienso que el nivel, nunca mejor dicho, de confusión por el puro impacto de la imagen, y quien sepa manejar eso, y lo sé de fuentes muy importantes en este país, la preocupación que hay, en el sentido de quien maneja la imagen, quien maneja el impacto, está pegando dos veces en la dirección que quiere, y a veces de forma falsa. Oye, Juan, ¿algún caso de linchamiento en España concreto, de persecución o de postcensura que te llame más la atención, que nos puedas contar? Cada uno de los que saco en el libro, que saco muchos, tiene, lo escojo no porque me parezca peor o mejor que los demás o tal, sino porque van dando información sobre el fenómeno general, ¿no? Los utilizo para iluminar distintas caras del prisma. Hay uno muy, muy grande que no sale en el libro porque sucedió después de que yo lo publicara, pero que me parece muy bueno para ejemplificar lo que estamos hablando. Es, además, con lo que decías, ¿no? De que esto no es sobre periodismo. No, claro que no. Voy a hablar de es una chica que se llama Cassandra Vera, cuyo nombre seguramente ya esté sonando por ahí en las cabezas, que había publicado 13 tweets con chistes de Carrero Blanco. Y esta chica, fue denunciada fue condenada por ¿cómo se dice?, por ofensas a las víctimas del terrorismo. Y lo que sucedió después, ella ya había sido censurada, ¿no?, con la censura de toda la vida. Había hecho unas bromas y le habían puesto una condena. Pero lo que pasó después es que al hacerse pública la condena a Cassandra Vera, mucha gente empezó a insultarla, porque se sentía ofendida por esos chistes o porque fingía que se había ofendido por esos chistes. Yo creo que la ofensa en las redes muchas veces es ficticia e interesada, ¿no? Señalamos señalamos al pecador para demostrar que nosotros somos puros, ¿no? Y esa es la fuerza que tienen los linchamientos. Por eso ese linchamiento me parece como bastante especial y bastante ilustrativo del caso, del fenómeno general, porque en los linchamientos digitales siempre hay ese interés de la masa furiosa que va detrás de una pobre persona que ha podido decir a lo mejor algo ofensivo realmente, pero que no merece ese castigo. Pues hay un interés de esa masa por señalar a esa persona y señalarse a sí mismos como nosotros somos el bien, miradnos, qué puros somos. Y esa es la fuerza terrorífica. O sea, la necesidad de la gente de hacerse pasar por buena es tan poderosa que acaba creando auténticos monstruos. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estás en Conil, sí, provincia de Cádiz. A escasos metros de un lugar mítico del misterio, que es la playa de los Bateles, donde en el año 89 pues, se vivió un episodio muy extraño. Y me pilláis aquí en medio de una aventura de última hora, pero la verdad es que tenía muchas ganas de estar con vosotros unos minutos, porque vosotros ya sabéis que hace poco empecé a estudiar antropología y observo este tipo de fenómenos con mucha curiosidad,
porque veo que muchos de mis profesores y que muchos sociólogos y antropólogos están también ojo a visor estudiando este fenómeno que nunca antes se había producido, intentando averiguar qué va a ocurrir e intentando aplicar también términos clásicos de la antropología, por ejemplo, o de la sociología, a un fenómeno que en realidad, al que le viene como anillo al dedo, ¿no? Este tipo de términos que se crearon, pues a lo mejor en ocasiones a principios del siglo XX y que parecían expresamente diseñados para esto, ¿no? Y es un momento muy complicado por muchas razones, ¿no? Carmen hablaba, por ejemplo, de cómo la figura del periodista está prácticamente diluyéndose, porque ya todo el mundo es informador, todo el mundo tiene una oficina en el teléfono móvil. Y por otro lado, se está produciendo un fenómeno muy curioso. El Washington Post hace unos meses publicaba un informe, un estudio, en el que explicaba cómo los usuarios de las redes sociales y prácticamente todo el mundo desconfiaba de una forma tremenda de los medios de comunicación habituales. Es decir, hoy en día hay una desconfianza mayor que nunca en esos medios de comunicación habituales y la información ya no fluye como ha sido habitual hasta ahora de arriba a abajo, es decir, de los medios hacia abajo, sino que se produce desde la sociedad en ocasiones hacia los medios de comunicación, ¿no? Totalmente. Y tenemos entonces esa sensación, Iker, de que los medios nos engañan porque tienen detrás a importantes partidos políticos o importantes empresas y, sin embargo, los usuarios no pueden engañar porque acceden a una información, digamos, más en bruto, menos manipulada y más directa, ¿no? Y lo que uno descubre cuando se mete a fondo en este asunto es que también los usuarios de las redes sociales y también muchas cuentas de redes sociales, y ahora os contaré yo una anécdota personal que me ha ocurrido mientras investigaba en todo esto, pues también hay manipulación y también hay cuentas creadas por importantes partidos o personalidades políticas, empresas, etcétera, que de forma indirecta o de forma soterrada están favoreciendo que determinada información llegue a un mayor número de usuarios. Sí, tienen... Sí, Juan, te escuchamos. Que apoyando lo que decía el compañero Javier, que de hecho tienen auténticos ejércitos de bots, las empresas y los partidos políticos. O sea que muchas veces pensamos que estamos rodeados de ciudadanos en las redes sociales y es más bien como en Blade Runner. Iba a decir lo mismo, Blade Runner, me has quitado la palabra, ¿no? Estamos rodeados de, mira este amigo lo que cuenta, y a lo mejor no es un amigo humano, ¿no? Sí, le rascas un poquito la piel y le sale Terminator debajo. Vamos a hacer una cosa, vamos a contarme esa anécdota que es muy, muy jugosa, Javi, en esta investigación del futuro antropólogo, no podía ser menos, pero hablando de maestros y hablando de periodistas y hablando de personas que se están postulando, ¿no?, en torno a qué está pasando. Y luego os voy a pedir, Juan, Javi, el fenómeno o la foto, por ejemplo, de últimos acontecimientos que más os ha impresionado, ¿no? A mí ha habido una que era una foto muy hermosa en cuanto a la épica y que luego me doy cuenta que era un fraude y me he quedado impresionado. Digo, esto es banderas de Iwo Jima de nuevo, esto es increíble, ¿no? Y está pasando y ha dado la vuelta al mundo. El efecto ya se ha dado la vuelta al mundo. Nunca la segunda vuelta es como la primera, ¿no? Aquí es como el que pega primero pega dos veces y entonces hay mucho en juego. Yo sé que todos los poderes fácticos del mundo están mirando con asombro un poder que no les pertenece, y a mí eso no me parece mal en un principio, pero es verdad que ese poder es impresionante y está influyendo en todo, entonces también quieren controlar. Hay una batalla de fondo impresionante. Antes de que Javi nos cuente su experiencia robótica, escuchemos a José Antonio Vera, presidente de la agencia EFE, porque es verdad que los informadores son los primeros, digamos, que le han visto las orejas al lobo y han dicho, el juego está cambiando. Yo no sé si para bien o para mal, pero desde luego está cambiando y nadie parece preparado. Lo importante, pensamos todos aquí en Universo Iker en 2 en la noche, es tener por lo menos herramientas para no estar tan perdidos como empezamos a estar todos. La verdad objetiva está desapareciendo de nuestro mundo, dijo. Las mentiras pasarán a la historia. Por desgracia, hay que recordar que esto que modernamente se llama posverdad siempre existió y que cuando triunfó en los años 30, sus consecuencias fueron nefastas para el mundo. Le llaman posverdad a lo que otrora fue sencillamente manipulación y propaganda, desprecio por los hechos y por la información veraz y contrastada, anteponiendo argumentos de pura conveniencia política. La posverdad es en realidad el culto a la no verdad, el amarillismo y la contrainformación con ánimo de influir en la vida pública y en los ciudadanos.
Los hechos son los hechos y son sagrados. Es algo que siempre se nos dijo. Siempre hemos creído que la información y la opinión son y deben ser cosas diferentes, pero primero hay que informar, después, en todo caso, opinar, pero nunca mezclar ambos conceptos, pues el resultado es inevitablemente la desinformación y la distorsión. En este ambiente un poco de Blade Runner en el que nos estamos metiendo, yo pienso que generacionalmente incluso hay una brecha. Generacionalmente hay una incapacidad, como soy yo incapaz de jugar con la mano como hace mi hija de 5 años al iPad. O sea, hay una serie de movimientos aprendidos que tú, por mucho que lo intentes, o ves a un niño jugando a Mario, ¿no? Y dices, bueno, pero es que yo no puedo hacer esto. Hay una fractura importante, pienso, entre los que siempre han tenido, digámoslo así, el poder de arriba abajo y lo que está pasando ahora. Y no creo que en ningún momento de nuestra historia, como especie, haya ocurrido esto. Por tanto, las consecuencias van a ser brutales. En ese mundo de Blade Runner te has visto un poco, Javi, cuéntanos, porque ilustra además cosas que seguro que les están pasando a nuestros amigos y amigas que están escuchando, ¿no? ¿Qué te pasaba cuando estabas investigando el mundo de los bots? Bueno, ha sido una experiencia un poco inquietante y a lo mejor Juan puede darme alguna respuesta, ¿no? Pero bueno, yo cuando estaba documentándome para este tema, porque es un tema, bueno, que desde que he visto determinados fenómenos me interesa especialmente. Y bueno, pues accediendo a una información, a estudios, por ejemplo, que afirman que el 15% de las cuentas de Twitter pertenecen a bots, es decir, de los 330 millones de cuentas activas, más o menos, que existen hoy en día en esta red social, unos 50 millones serían cuentas manejadas directamente por ordenadores, o bien para enviar publicidad, para viralizar artículos, para publicitar ciertas marcas. Y no solo eso, sino que accedo a informes, como uno que tengo aquí ahora mismo de la Universidad de California del Sur, publicado hace escasos meses, en marzo de 2017. Como vemos, es que la información está surgiendo día tras día, porque es un fenómeno muy novedoso. Pues este estudio lo que dice es que muchos bots se están perfeccionando hasta el punto de que llegan a responderse entre ellos mismos, se retuitean unos a otros, se, digamos, nutren mutuamente, de forma que llegará un momento en el que prácticamente será imposible determinar qué cuentas son bots y quiénes son humanos, ¿no? Más allá de que además existen cuentas híbridas, digamos, que medio bots, medio manejadas por humanos. Bueno, yo quería hacer una experiencia para daros hoy en este programa una cifra exacta del número de bots que yo tendría en mi cuenta de Twitter, ¿no? Utilicé para eso diferentes herramientas, diferentes aplicaciones que, bueno, metiendo mis datos, podrían darme una estimación aproximada. Lo interesante de esto es que al final ninguna aplicación me dio el mismo resultado. Había algunas que hablaban de 3.000 seguidores, otras que hablaban de 200, otras que ni siquiera llegaban a atinar el número de seguidores reales que yo tenía. Es decir, o sea, la fijeza del inicio de estudio ya nos demuestra que estamos en arenas movedizas desde el minuto cero, ¿no? Sí, y la historia de esto, lo que yo saco en conclusión, y fíjate, este es el fenómeno que a mí me empieza a inquietar, es cuando unas horas más tarde de haber introducido esta serie de datos, yo empiezo a recibir seguidores en la cuenta de Twitter. Bueno, al principio aparece una persona que no tiene nombre ni apellidos, puede ser relativamente normal. Al cabo de 2 horas tengo a otros 10 seguidores nuevos que no tienen datos, o que cuando entro en las cuentas no tienen ningún mensaje publicado por ellos, solo se dedican a retuitear otro tipo de cuentas, siempre además, curiosamente, cuentas del mismo estilo, por ejemplo, de determinada corriente política, de determinado interés social o cultural. Y al cabo de unas horas me doy cuenta de que he sumado más de medio centenar de seguidores que no tienen ningún tipo de dato personal, que tienen fotos en ocasiones genéricas, en otro tipo de casos no tienen ninguna fotografía, y que de alguna forma, bueno, son usuarios que podríamos catalogar de bots, ¿no? Porque no son usuarios que estén utilizando o publicando información propia. Lo que yo saco en conclusión es que, claro, este tipo de estudios, además, fíjate, tengo también un seguidor en estas últimas horas que es un laboratorio de investigación social a través de redes sociales, ¿no? Con lo cual, la teoría que yo saco de todo esto es que este tipo de aplicaciones que pretenden darnos respuesta, en realidad son otra trampa para intentar
hacernos llegar una serie de seguidores, aunque lo que no entiendo muy bien es con qué sentido. Y eso es lo que a mí empieza a inquietarme un poco. ¿Con qué sentido, Juan? ¿Podríamos contestar o no? Pues está claro que sí, es un experimento muy... Bueno, es un experimento casual, porque te has visto dentro del experimento, pero realmente sí que nos está diciendo algo muy claro. Nos está diciendo que nos ponen anzuelos en Google cuando estamos buscando maneras de hacer un estudio de nuestro perfil y de los seguidores robots que tenemos, y acabamos picando en alguno seguro, y lo que no sabemos es con qué fin nos están siguiendo, pero el gran negocio de Internet, como todos sabemos, es la información. Y esto nos conecta con una novela que seguro que hemos leído todos y que nos encanta, que es 1984, donde recordaréis que había un estado totalitario que se dedicaba a espiar cada movimiento que hacían todos sus súbditos, todos los ciudadanos de ese estado, ¿no? Y para ello ponían cámaras dentro de las casas, cámaras por la calle, espías a tutipleni. Pues bueno, lo que estamos viendo es que con las redes sociales el gran hermano no tiene que poner ni una sola cámara, porque nosotros mismos, con las búsquedas de Google, como la que hiciste tú y te acabó provocando un seguimiento de bots, la que damos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, toda esa información que de una manera involuntaria, porque no nos damos cuenta de la información que estamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo clic en un enlace, etcétera, toda esa información está siendo recogida, no sabemos por quién. Es la paradoja de la transparencia, porque las redes sociales nos tienen ese aspecto como abierto, transparente, conéctate con todo el mundo a la vez, encuentra toda la información, todo está al alcance de tu mano, pero esas redes sociales y esos motores de búsqueda están gobernados por unos algoritmos que son totalmente secretos y que no solo utilizan la información que nosotros les damos para no sabemos qué, para venderla a una empresa, a un gobierno, no lo sabemos. También cambian nuestra visión del mundo, porque ahora hay un fenómeno nuevo en las redes sociales y en Google muy, muy, muy peligroso que se llama el filtro burbuja y que es el efecto de la personalización. Os lo explico muy rápido. A ti te ofrecen una red social totalmente personalizada, por ejemplo, en Netflix, en Google, en cualquier cosa. Tú vas a recibir la información según lo que la red social piense que a ti te gusta o que a ti te interesa. Y eso en principio parece un servicio que está muy bien porque así te quitas paja de encima y vas más directo a lo que a ti te interesa. Pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Si nosotros miramos el mundo a través de esta ventana de Internet mayoritariamente, al final el hecho de que nos den lo que piensan que queremos significa que no nos están dando lo que piensan que no queremos. Pero yo he descubierto muchas cosas que no sabía gracias al caos del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, coger un libro de una librería porque me llama la atención la portada y descubrir dentro pues toda esa información a la que jamás hubiera podido llegar porque no me interesaba y porque no la conocía, vaya. Entonces, este fenómeno que tiene que ver con por qué a ti te están siguiendo bots, que es cómo están usando la información que damos con nuestras búsquedas, al final también nos está haciendo, si os dais cuenta, más cerriles, más eso que hablaban de la aldea global, a veces nos estamos volviendo más aldeanos, más solo sabemos lo que pasa en nuestro pueblo, por decirlo así, ¿no? Y eso es peligroso porque al final nos convierte en personas más cerradas y menos tolerantes con el que piensa distinto. Bueno, fíjate, justo yo hablaba al principio de términos de antropología que se inventaron hace décadas y una de las que nos viene más al pelo a raíz de lo que está diciendo Juan es el tribalismo cultural. Es decir, en una sociedad hiperconectada, con más posibilidades de comunicación que nunca, con posibilidades de conocer a gente interesante, con cosas que aportarnos que no conocemos, en realidad lo más habitual, lo más común, es que los usuarios acaben viviendo en una especie de tribu, en una especie de poblado cerrado, en su área de confort, en la que solo leen lo que quieren leer, eligen constantemente cosas o cuentas, seguir a cuentas que les dicen lo que ellos piensan. Claro, y resulta al final que en un mundo con inmensas posibilidades, millones de posibilidades, estamos mucho más cerrados que nunca
porque, claro, ese término también de la disonancia cognitiva, el miedo a tener dos ideas contradictorias a la vez, nos aterra y acabamos siguiendo constantemente a gente que nos dice lo que queremos leer, y eso también acaba de alguna forma erradicando por completo nuestra capacidad crítica. Nos lo tienen que dar todo mascado, nos Eso tienen que pasa- decir lo que tenemos que pensar. Claro, Javi, Juan, Carmen, eso ocurre, por ejemplo, cuando de inmediato salen consignas o flamas ante un acontecimiento dramático, ante cualquier cuestión de cualquier tipo. De repente uno ve una especie de coherencia, de organización. Las personas se ponen a gritar lo mismo de una forma que tampoco parece espontánea, y que si se profundiza en ello hay claves muy interesantes, ¿no? Del pastoreo digital que también está ocurriendo. Se hablaba de que el MI6 fue el primero que ordenó, se hablaba, claro, hasta qué punto es verdad lo que estamos hablando, ¿no? Pero se publicó, que ya se dice, a veces se dice, se publicó en no sé dónde, como si esto fuera un garante, pero a veces es que no es un garante, porque todos los medios del mundo, absolutamente todos, hasta los de más prestigio, han entrado ya a abrir la barrera, y nosotros con nuestros asuntos habituales lo estamos viendo permanentemente. Esto es como una gran bola, y se dan cuenta los periódicos que determinadas noticias, aunque no estén contrastadas o incluso no sean reales, están dando un flujo de seguimiento impresionante. No pueden renunciar a eso. Ahí está el gran dilema y está pasando. Pero el MI6, al parecer, encargó una serie de informes hace 4 años de qué manera un manual de guerrilla digital tenían que infiltrarse en redes, qué se tenía que decir, cómo tenía que haber enfrentamientos, cómo tenía que haber enfrentamientos sobre otros enfrentamientos, cómo domeñar un poco una corriente para rebajarla o para intensificarla. Por tanto, la guerra de información, que siempre ha sido, ahora llega a un nivel increíble. Yo os hablaba de una fotografía, una de tantas, de los disturbios de Barcelona, que como fotografía épica era brutal, porque era la Guardia Civil a un lado, los manifestantes al otro, una colisión, ¿no? Y además, no recuerdo muy bien el marco, pero era como todo muy, muy simbólico, ¿no? Y en esa imagen que era real, alguien había colocado una estelada de tal manera que uno, a favor o en contra absolutamente de esta historia, decía, ostras, vaya foto. Es decir, esa foto iba a lo emotivo. Uno podía interpretar, ostras, la lucha de un pueblo, la imagen tremenda, exactamente como ocurrió en las banderas de Iwo Jima. La imagen nos llega al alma, la imagen nos impacta, la imagen no deja hablar al ser racional. Pero claro, cuando esa imagen la ven millones de personas a la vez, produce seísmos y maremotos. Y me entero, a los 2 días, después de ese impacto, que la foto era real, pero alguien hábilmente había colocado la bandera, que no existía, y lo había lanzado. Y luego es muy curiosa la ley un poco darwiniana de qué evoluciona y qué no. Imagino que hay muchos de estos intentos que la gente no comparte, no triunfan, no llegan a ningún lado, se autoeliminan. Pero hay otros que salen y salen y salen a flote y se acaban convirtiendo en productos de éxito, vamos a decirlo así. Han logrado su cometido, han engañado. Yo no sé, vosotros, ¿cuál es el ejemplo reciente? Porque estamos viendo de cosas que están pasando esta semana, por ejemplo, que más os ha llamado la atención. Pues, por ejemplo, esa foto que comentas también la retuiteé y luego quité el retweet porque me caí. Tú llegaste a retuitearla diciendo, mira qué documento, ¿no? Y luego de repente... Sí, me pareció como la foto del día, ¿no? Como dices tú, sin estar... La foto sí. era impresionante, pero claro... ¿Cómo Pues te sí. quedas? Te quedas como diciendo, estamos ya en el laberinto del que no podemos salir, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que es muy importante. Muchas veces yo he visto amigos míos, incluso compañeros periodistas, que han tragado un bulo, lo han expandido, incluso que han escrito una noticia sobre algo que luego era falso, y que luego por orgullo y por éxito, cuidado, no se han bajado del caballo. Que esto es muy interesante. O sea, tú viste esa foto, a lo mejor la compartiste o no sé, pero al saber que esa foto era falsa, pues te la enmiendas y dices, te la envainas, perdón, y dices, bueno, pues, oye, me he equivocado. Y sueltas la frase del rey cuando salió del hospital, me he equivocado, no volverá a pasar o algo así, ¿no? Sí. Pero mucha gente no lo hace, y no lo hace por 2 motivos. Antes Javier ha hablado de la disonancia cognitiva, que es uno de los fenómenos interesantes psicológicos que hay detrás de todo esto, y otro es el sesgo de confirmación. Y hay gente que se ha emocionado con una imagen falsa, la ha compartido,
incluso ha escrito algo en sus redes sociales o en un periódico, lo que sea, y ha encontrado el eco de muchos seguidores que querían creer esa mentira, que no sabían que era mentira probablemente, pero que, aunque lo supieran, querían creerla. Y esa fuerza, esa seducción que tiene la mentira sobre nosotros cuando estamos recibiendo, digamos, la respuesta en forma de retweet o de cómo mola lo que dices, de respuesta positiva de quien piensa que esa foto debería ser real, que nos hipnotiza y nos vuelve orgullosos y nos hace mucho más difícil soltar esa frase para la que hay que ser tan valiente, que es, lo siento, la he cagado. Que hace falta tener mucho valor para decirla. Yo, de estos días, una imagen que no sé si es mentira o verdad, pero que me tiene muy confuso, es una de una pareja con una bandera de España y una bandera estelada y van de la mano por la calle. Claro, y no sabes, Juan, tú que eres un informador, tú que estás en los medios y tú como otros, no sabemos, fijaos lo que significa esto, si eso ha ocurrido o no. Tenemos la imagen, pero no sabemos si ha ocurrido o no. Yo creo que sí que ha ocurrido por una simple cosa, porque está grabada en vídeo. Y en vídeo se los ve. En vídeo sí que se ve a los dos andando. Pero es que le voy a dar otra vuelta, porque yo le hice la foto a esa pareja. Ahí va. Pero lo que pasa es que luego un amigo me pasó un texto sobre la propaganda en Ucrania, en la guerra de Ucrania, la última, y me dijo, ten cuidado, porque en Ucrania pusieron gente rusa y ucraniana junta, como parejas de novios con los pasaportes distintos y tal, por las calles, precisamente para que se les hicieran fotos. Y los pusieron allí con un interés que era dar una imagen falsa de lo que estaba ocurriendo. Y entonces, claro, yo lo vi por la calle y sigo pensando, bueno, la foto la tengo en mi Twitter y sigo pensando que está bien, que es una foto hermosa, porque en un momento de polarización y de división, pues ver una pareja que piensa distinto pero se quiere, pues es ya una buena imagen, pero me quedo con la duda de si a mí me han puesto ese caramelo para que me lo coma. Claro, pero la foto es real. O sea, los chicos estaban, claro, pero ahora entramos en la siguiente fase. Claro. No sabemos qué maniobra había detrás. O sea, esto Santiago Camacho y los conspiranoicos es una fase... Yo estoy poniendo música, por cierto, bien, escuchad esto un momento. Es de la banda sonora de Snowden, más apropiado e imposible, ¿no? Porque también hay paladines que intentan luchar por la verdad, otros que dicen que es todo un fraude. La realidad es que eso va avanzando y nadie puede llegar a pararlo. No sé si hay hipótesis de hasta dónde vamos a llegar, Javi, Juan. No sé si se están haciendo estudios... Bueno, que Javi no ha dicho la foto, yo tampoco. Javi, la foto. Bueno, fíjate, a mí, a raíz de lo que decía Juan, pues yo la foto que elijo, porque esto de la posverdad se alimenta mucho de las teorías de conspiración, de la idea del poder en la sombra, de la idea de un poderoso que gobierna y nos lleva a todos al abismo. Es decir, son teorías muy simplistas, muy fáciles de digerir por cualquier persona y que, bueno, pues utiliza recursos propios de las teorías de conspiración habituales, ¿no? Y una de ellas es esta de los falsos actores, de los personajes introducidos en determinados escenarios para hacer creer determinadas cosas, ¿no? Y a mí una de las que más me llamó la atención, precisamente porque fue una de las primeras que vi ese día, fue yo creo que una de las primeras que se lanza, es la de una señora con un reguero de sangre cubriéndole el rostro y que empieza a ser analizado como si se tratara de un producto de sangre falsa utilizado por esta mujer que se habría colado en la manifestación para fingir haber sido agredida, ¿no? Y me ocurre un poco lo mismo, no sé finalmente en qué terminó la historia, porque hubo gente que lo desmintió, gente que dijo que esta señora estaba realmente allí y había sido agredida, gente que decía que no, que la sangre era muy líquida y que, bueno, pues analizaban, como digo, la trayectoria. Era un poco como analizar la sábana santa, ¿no? Las manchas, la profundidad. Sí, y hasta el chichón de donde salía la sangre, si era con Photoshop, si no era con Photoshop. Sí, y al final es que dio la vuelta al mundo. Yo llegué a leer la noticia en varios idiomas y fíjate, aquí lo interesante, yo creo, es que independientemente de si después se verifica que esa mujer había sido agredida o no, ya hay mucha gente confundida, ya hay mucha gente que la ha admitido como verdadera y ya hay mucha gente que participa en el engaño, ¿no? Y eso es lo interesante. Y mucha gente que lo ha aceptado como falso. Es decir, claro, la bipolarización ante un hecho que estamos viendo en una cosa, y estamos aquí 4 periodistas, no sabemos
la verdad de casi ninguna Pero noticia. mira, esto empezó, es tremendo, además, si recordáis, con las Torres Gemelas empezaron un montón de bulos. Sí, señor. Yo cuando me empecé, claro, estábamos todos pegados a la televisión, a la radio, a los medios de comunicación, y enseguida en todos los medios empieza a replicarse una cosa. Nostradamus ya predijo el ataque de las Torres Gemelas, ¿os acordáis? Sí. Todos los periódicos, todos los medios de comunicación Informativos abriendo. con Nostradamus ya lo dijo. Y era tan fácil como coger el libro de Nostradamus, ver las cuartetas que escribía y ver que no existían esas cuartetas y que alguien se los había inventado y lo había difundido a través de Internet. Bueno, pues todos los medios a nivel mundial abrieron con Nostradamus ya lo dijo. Hace más y la de 15 gente años, ¿eh? hoy en día sigue pensando que Nostradamus ya dijo lo de las Torres Gemelas. Porque hay otro fenómeno, que es la imposibilidad de borrar ya un trazado. Ya se ha hecho y ya no hay manera de quitarlo. Las personas tienen todas las herramientas, la propia red social las da, el campo de batalla o de debate, para seguir pensando una cosa unos y otra los otros y nadie sabe la verdad. ¿Y la foto? Bueno, una que te llega al alma, hubo dos. Una de un niño que presuntamente le habían pegado, un chaval de 13 años, que resulta que no era ni siquiera ese año. El chaval ya debe de ser mayor de edad y había sido en otra manifestación y encima habían sido los Mossos de Escuadra en este caso. Y luego una que decías, es que no puede ser. También sabemos, y los fotógrafos lo saben perfectamente, desde qué punto hacer una imagen para dar la sensación de lo que quieres informar. No es lo mismo hacer una fotografía de un policía de cara que hacerla por detrás levantando una porra, porque va a querer decir dos cosas diferentes. Bueno, había una imagen en la que se veía a un chico joven en una silla de ruedas que parecía llevado por otro compañero con la estelada, y un policía parecía que estaba porreando al chico que estaba sentado en la silla de ruedas. Ni siquiera son fotografías de este año en Cataluña. No estaba levantando la porra hacia el chico en silla de ruedas, sino hacia una persona que había detrás. Con lo cual te digo que podemos manipular la información con las imágenes, no solamente poniendo imágenes que ni siquiera son de ahora, sino que son de otros años, que pertenecen a otras concentraciones, a otras manifestaciones. Incluso desde el punto de vista de quien toma la imagen, se puede manipular por completo lo que se quiere decir. Porque además hay una cosa que es clarísima, compañeros, en esta tertulia sobre la posverdad y la postcensura, y es que, pongo un ejemplo de cualquier tipo, no hablamos solo de política, sería eso reducir el fenómeno. Por ejemplo, hay miedo al regreso del lobo en unos pueblos de Segovia. Y efectivamente, en una zona local, me está viendo una especie de batallas en el campo. Los que están a favor de mantener, por supuesto, digamos, viva la especie, los que piensan que hay un descontrol y que es un peligro incluso ya físico para las personas, y esa batalla existe. Empiezan a llegar a esos pueblos, porque además lo increíble es cómo, o sea, las reglas de la rapidez se han roto por completo. ¿Cómo se suministra esa información? Javi daba la clave. Ya no es de arriba abajo, es de abajo arriba la mayoría de las veces. Estamos viendo informativos donde la inmensa mayoría de la parrilla son ya imágenes de móvil. Ojo, ¿eh? Y muchas veces son buenas porque han demostrado algo, pero otras veces son puro impacto. Bien, había una imagen de un lobo, de un aspecto tremendo, como rabioso, acercándose a unos contenedores, y además la pared era como de piedra, y entonces, claro, uno decía, bueno, pueblo de Segovia o Patones, eso generaba un pánico inmediato. Bueno, era un poblado de Rusia, era un lobo, bueno, que había sufrido una serie de fenómenos por intoxicación, o sea, no tenía nada que ver ni el lugar, ni la especie, ni la circunstancia. Eso se había convertido. La gran pregunta es quién está detrás, es decir, quién emplea en ese momento eso. ¿Un gracioso que quiere meter miedo o alguien, y aquí vamos al medio de la cuestión, amigos, poderes reales, organizados, o sea, pura conspiración, que esto es algo mucho más serio, que se está distribuyendo propaganda en momentos concretos con personas que saben mucho de la emoción y de las redes? ¿Qué opináis, Juan, Javi? Bueno, es que esto es la propaganda 2.0 de Goebbels. Es decir, cuando estudias periodismo y estudias historia del cine, estudias los preceptos de la propaganda de Goebbels, de cómo él llegó a autorizar a que la Cruz Roja Internacional entrara en un campo de concentración, a mostrar una serie de informaciones como si allí no estuviera ocurriendo nada. Llegaron a montar una serie de cafés y de zonas donde se fingía que todo transcurría con total normalidad para efectivamente enviar
un mensaje de tranquilidad. Es decir, en ocasiones esto es otra forma distinta, pero al final los preceptos son prácticamente los mismos. Y a mí me da la sensación de que efectivamente puede haber ciertos poderes, bien políticos, bien empresas, bien de diferente índole, pero creo que también hay personajes incendiarios a los que les gusta prender la mecha, o a los que les gusta, digamos, generar su propia, o sea, su particular área de confort, ¿no? A mí me estremece especialmente, hay noticias inventadas y que pueden quedar en lo anecdótico, y hay otras que son estremecedoras. Yo recuerdo hace unos días os envié una noticia que decía que un sacerdote mexicano llamado José García Taulfo, que tenía VIH y había abusado sexualmente de 30 niñas de entre 5 y 10 años. Es decir, aquí estamos viendo algo muy serio, porque además, aparte de la política, la religión es una de las informaciones que más juego dan en este asunto de la posverdad. Bueno, aquí se decía que la madre de una de las niñas había intentado reunirse con el Papa Francisco, pero este había rechazado la reunión. Decía que la Archidiócesis de México lo había absuelto y le permitía seguir ofreciendo misa. Había miles de comentarios en la noticia diciendo que si se encontraban a este sacerdote iban a apalearlo, que había que golpearlo, que había que hacer justicia social con él. Y lo que me dejó absolutamente helado es que la foto de este sacerdote era ni más ni menos que la del padre José Antonio Fortea, que es exorcista, doctor en teología, que ha venido en muchas ocasiones al programa Cuarto Milenio, y que cualquier espectador de Cuarto Milenio lo conocerá y verá la foto y sabrá que esa noticia es falsa. Pero hay miles de personas que vieron la foto porque fue traducida al extranjero, dio la vuelta al mundo. Incluso Anonymous México tuvo que salir a la palestra lanzando un comunicado desmintiendo esta información. Pero claro, ¿cuánta gente no conoce a este sacerdote y se ha quedado con que este hombre ha abusado sexualmente de 30 niñas, ¿no? Claro, eso es muy interesante, Javier, porque es que, claro, esa manipulación que antes fluía a través de los medios de comunicación, de la publicidad, lo que es toda la vida hemos estado leyendo, ¿no? Y lo que los conspiranoicos pues han investigado, a veces con más tino y a veces con menos, ¿no? Pero es que ahora colaboramos nosotros. Es que lo que tú estás diciendo refleja muy bien lo que ocurre. Da igual que sea mentira, da igual que lo desmientan. Va a haber mucha gente que va a seguir creyéndolo porque le interesa creerlo. Claro. Y respecto a lo que decíamos antes, yo ahora hablando con vosotros, la verdad estoy pensando en algo que me parece muy interesante. O sea, tú Iker, llevas años intentando analizar imágenes que si un ovni, un fenómeno extraño en algún sitio tal, y demostrando que una imagen no vale más que 1000 palabras, que hacen falta esas 1000 palabras para determinar si esa imagen sobre un fenómeno extraño es real o parece que no lo es, ¿no? Es que ahora esta conversación me tiene flipado porque, claro, estamos haciendo lo mismo, pero con las fotos que salen en los periódicos. Ya no es una foto de un reflejo en un cristal o de una aparición no sé dónde o lo que sea. No. Ahora es que estamos hablando ya de fenómenos sociales y de lo que hay en la prensa. O sea que el trabajo que tú has hecho, que se considera paranormal, sobre lo paranormal, pues es que ahora hay que hacerlo sobre lo normal también, que me parece algo que está bien señalar. Y luego, respecto a las manipulaciones, y quién está detrás, antes Carmen mencionaba el 11S. Sobre el 11S hay millones de teorías de todo tipo, pero hay también informaciones sobre cómo se usó el 11S como una cortina de humo, y esto es muy interesante y es real, vamos. Esto lo voy a leer un trocito muy corto, una frase de un libro que ha publicado Mark Thompson, que es el director ejecutivo del New York Times, donde cuenta lo que hizo la asesora de un ministro de Tony Blair, que era entonces el primer ministro británico, cuando el primer avión se estrelló en las torres. Cuando el primer avión se estrelló en la primera torre, el 11 de septiembre de 2001, esta mujer, John Moore se llama, envió un mail a todos los asesores diciendo: hoy es un muy buen día para sacar a la luz cualquier cosa que queramos enterrar, los gastos de los concejales, por ejemplo. O sea, fijaos hasta qué punto hace falta una inteligencia, digamos, oportunista y artera para, en el momento en el que la historia cambia, cuando el primer avión se estrella en la primera torre, pensar, todo el mundo va a estar mirando la hoguera, vamos a sacar por detrás todo aquello que queramos que nadie escuche.
Esto es la primera de las cosas. Y la segunda es sobre Donald Trump, de nuevo Norteamérica. Quizá ya estéis al tanto de esto, pero me parece muy interesante que cuando Donald Trump intentaba... claro, Donald Trump se presenta a las elecciones con todos los medios en contra. Todos los medios están en contra de él cuando va a las primarias y luego cuando ya va a las presidenciales pues se le pone de parte de la Fox y tal, pero la mayor parte de los medios allí están en contra. Entonces él necesita otra vía para llegar a su electorado, ¿no? Entonces utilizan la inteligencia artificial y el Big Data para determinar dónde están esos votantes y cómo hacer llegarles el mensaje. Y descubren una cosa alucinante. Descubren que tienen que poner los anuncios de Donald Trump, por ejemplo, en la publicidad que hay en Walking Dead. Y pensaréis, ¿y eso por qué? Claro, Donald Trump quería construir un muro para frenar lo que él consideraba una invasión. El espectador potencial de Walking Dead está viendo eso y está de parte del que pone el muro en general. En Walking Dead hay muchas escenas de hordas de zarrapastrosos zombies, véase mexicanos, en el imaginario de esta gente. Quiero decir, avanzando y unos héroes blancos, por cierto, intentando frenarles, ¿no? Fijaos de qué manera esto que pensamos que es libre y que es, digamos, blanco, inocente, ¿no? La información que fluye de manera horizontal y de abajo arriba, fijaos cómo se puede utilizar para meter un mensaje venenoso en la gente que es más, digamos, que está más indefensa ante ese veneno ideológico, por ejemplo. Pues en este momento de la noche, Juan Soto Ibars, Arden las redes, acaba de hacer un símil que a mí me tiene también muy sorprendido o flipado, como tú has dicho, ¿no? Nosotros, una de las además secciones habituales o que siempre se han mantenido porque es un contacto con la audiencia, nos dábamos cuenta que la llegada, porque lo nuestro es prehistoria, ¿no? 2005, primer inicio y hasta hoy ininterrumpidamente, nos damos cuenta de que las entonces cámaras digitales más habituales, minicámaras o el móvil, que empezaba a perfeccionar su imagen, eran ya vías de comunicación y de información. Que hay mucho mito sobre la realidad que a veces se filtra aparentemente en la imagen, como si el fenómeno misterioso, sea cual fuere, utilizase esos nuevos soportes para mostrar su realidad. Bien, podríamos hablar de un 5% de fotografías que no hemos podido solucionar. No quiere decir eso que sean un fenómeno sobrenatural, por supuesto, que no hemos podido solucionar. Hay unas herramientas más o menos básicas que criban enseguida esa información. Pero la reacción, muchas veces, del propio público es muy interesante, Juan, Javi. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado una y mil veces, hemos analizado miles de fotos, con que cuando dábamos una solución, la persona que enviaba de buena fe esa imagen, en un viejo baúl se había encontrado la foto del abuelo Aurelio, y al lado una especie de bebé que no existía, una cara, y lo que era una sobreexposición o una duración en la grabación que había generado la aparición de otro fotograma, cosa que ocurría mucho y más antiguamente, evidentemente. Cuando llegaba la respuesta, esta era decepcionante, esta era desagradable. Es más, la persona no quiere creer que no tiene esa joya de lo insólito. Pero es que esto ha pasado en cientos de fotos. El individuo no está dispuesto a cambiar lo que ya estaba pensando. Y es más, en muchas ocasiones, en nuestro programa tan peculiar, producía cierto hastío. ¿Por qué resolvéis las fotos? Evidentemente es nuestra función, ¿no? Resolverlas. Evidentemente también 9 de cada 10 son resueltas. Pues genera una frustración. ¿No estará pasando lo mismo, Juan, Javi, con la actualidad? De repente es la actualidad, como tú has dicho, la que tiene que ser filtrada. Esto es alucinante. Esto no ha pasado más pero en la historia. Pero voy a dar un giro todavía, más allá, en este tema alucinante. Boicot sería otra de las herramientas, otra de las patas fuertes de la postcensura en este caso, como fenómeno que parte de la posverdad. Bien, últimamente se están dando, por ejemplo, listas de empresas. Hay tal marasmo en empresas que se marchan de un sitio a otro. Empresas que algunas, estoy seguro, de buena fe, hacen lo que creen conveniente y otras a ver qué pasa, ¿no? Y a ver cómo caigo mejor, que es el gran fenómeno. A ver cómo no pierdo mi clientela. A ver en qué momento lo hago para no perder una clientela u otra. Bueno, pero es que ya están distribuyendo, Juan, Javi, listas de
caza de brujas, o al mismo tiempo listas de personas damnificadas o que necesitan nuestro apoyo en esta especie de cruzadas informativas. Y resulta que ya estamos teniendo información de empresas que nada tienen que ver con el conflicto, por ejemplo, y que han sido metidas y que ya están sufriendo los daños porque nadie rectifica. Y si rectificas, ya no ha llegado a la misma, digamos, onda acuática de la información. Miles de personas se quedaron con que galletas no sé qué son independentistas, por poner un ejemplo, y entonces un montón de personas movilizadas no quieren comprar. Y al revés. Es decir, el boicot también está llegando a unos niveles donde empresas pueden ser seriamente dañadas por un puro bulo. ¿Es así, bueno, Juan, Javi? Este es la vuelta de tuerca de la famosa leyenda urbana de los dientes de rata en una cadena de hamburguesas de comida rápida o de otro tipo de cosas, ¿no? Hay un libro muy interesante a este respecto de Jon Ronson, un periodista británico que se llama Humillación en las redes y que habla de todo esto y de estos fenómenos. Y él llega a una conclusión muy interesante, muy breve, pero que dice mucho, que es, parece como si los medios de toda la vida estuvieran implorando clemencia a las redes sociales. Es decir, de pronto se ha generado una inversión de tornas y parece que ahora hay que pisar con mucho cuidado por aquellos lugares de las redes sociales porque se puede convertir en tu enemigo en cuestión de segundos, ¿no? Él dice también que es como jugar a una ruleta rusa, es decir, ir poniéndose una pistola en la boca entre un grupo de empresarios y a ver a quién le toca. Porque puede suceder, ¿no? Y además ocurre este fenómeno del que hablabas también, que es que la gente no parece dispuesta a creer después la verdad, porque también sucede que ya nadie sabe cuál es la verdad. Una vez que te han mentido y después te han dado una versión alternativa y después resulta que esa versión alternativa tampoco es la verdad, porque también se puede manipular, uno ya no sabe ni qué creer, ¿no? Y sucedió, por ejemplo, y fíjate, esto tiene que ver con el misterio. En el año 99, de pronto empieza a circular por los primitivos blogs y foros de Internet, aunque ya estaban llegaban a muchas casas, ¿no? Pero empieza a circular la historia de que en unos bosques de Estados Unidos han desaparecido decenas de jóvenes a lo largo de muchos años y que no se sabe qué ha ocurrido. Y al cabo de unos meses sale nueva información diciendo que hay gente que en ese bosque de Maryland ha encontrado unas cintas y que va a revelarlas al gran público porque serían las últimas horas de vida de un grupo de personas que se han enfrentado a algo que está en ese bosque, ¿no? Finalmente se acaba publicando una información que dice que esas cintas acabarán convertidas en película, que se llamará El proyecto de la bruja de Blair y que, mostrarán al público lo que sucedió a esos jóvenes. Fíjate, este sería uno de los primeros ejemplos de la posverdad llevado al gran público, a un público masivo, hecho con un interés muy claro y de una forma magistral, porque a este grupo de actores se les prohíbe hacer declaraciones públicas, se les prohíbe hacer más películas, se les prohíbe salir en los medios de comunicación, es decir, tienen que fingir su desaparición durante los meses siguientes al estreno de la película. Y lo que ocurre es que al final, cuando se estrena en octubre del año 99, una película que había costado 20.000 euros acaba recaudando 220 millones de euros. Una de las películas más taquilleras de la historia, porque los miles y miles y millones de personas que habían leído esa historia creían que estaba sucediendo de verdad y que ahí iban a encontrar un documental. Y no solo eso, sino que cuando salen de la película y cuando unos meses más tarde se cuenta abiertamente que ha sido una estrategia de marketing viral, mucha gente sigue creyendo que la historia es real y que, que o bien se ha ficcionado o que bien han ido demasiado lejos con ese material y están intentando recular, ¿no? Pero todavía hoy, Iker, han pasado más de una década desde el estreno de esta película, todavía hay gente que considera que allí existe un mal terrorífico al que, intentan investigar y siguen creyendo que allí suceden cosas extrañas como se vendió en un principio. Sí, y respecto al boicot que mencionaba Iker, pasa otra cosa, o sea, no es ya que hay un boicot que puede ser bueno. Por ejemplo, antes las empresas grandes eran muy impunes, ¿no? Te podían estafar de mil maneras y tú no tenías tampoco ninguna herramienta
para defenderte, ¿no? Entonces hay un tipo de boicot en las redes que, por ejemplo, ha llevado a que pues una empresa de telefonía devuelva un recibo a un cliente que no podía pagarlo y al que habían estafado, y se ha producido esa, digamos, una presión social buena, hay que decir esto también, pero hay otro aspecto que a mí me preocupa muchísimo más, y es que la mayor parte de nosotros trabajamos para empresas, la mayor parte de los que trabajamos, digo, y de los que están en paro, pues trabajarán con empresas, y también usamos las redes sociales. Y se está produciendo con mucha frecuencia que alguien dice alguna cosa inoportuna en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, donde sea, y se produce un boicot contra esa persona. Y se exige a la empresa que despida a esa persona. Y la empresa, como decía Iker, por no mancharse las manos, pues inmediatamente lo manda al paro. Y pasa otra cosa peor. Por miedo, ¿no? Tienen miedo, claro, tienen miedo de llevarse parte con perdón, de las hostias, ¿no? Que están rulando por Internet. Pero pasa otra cosa más grave todavía, y en la que no piensan ni siquiera aquellos que a lo mejor se han ofendido por un comentario y consideran justo que despidan a esta persona. Es que Internet tiene muy buena memoria. Internet es la mayor memoria que hay. Antes mencionabas un cerebro colectivo, pues eso es. A Internet no se le va a olvidar nada. Y cuando dentro de 5 años esa persona a la que ha despedido esta empresa porque hizo un chiste machista o lo que sea, busque trabajo, los responsables de recursos humanos van a buscar su nombre en Google. Y lo primero que va a salir va a ser que hizo ese chiste. Y es muy probable que una empresa tenga miedo a contratarle por si lo pillan, por si vuelve a levantarse la hoguera. ¿Y qué quiere decir esto? Que alguien que haya sido linchado en las redes sociales, y en el libro mío hay muchos casos, y en el que mencionaba Javier de Jon Ronson también hay muchos, una persona a la que le haya ocurrido eso no solo va a pagar la pena de perder el trabajo, a lo mejor, es que la va a pagar en cadena perpetua, porque Internet, la gente se va a olvidar, pero Internet no. Y su nombre siempre va a ser el mismo, ¿no? Jon Ronson en su libro habla de varios casos en los que la persona que ha sido despedida después de hacer alguna broma o poner alguna foto desafortunada en las redes sociales, intenta limpiar su nombre. Y cuenta el caso de una mujer que contrata a una empresa para limpiar su nombre. Y Jon Ronson dice que consigue limpiar su nombre, pero yo leí el libro de Jon Ronson 5 años después de que lo publicara, busqué en Google a esta persona y todo el trabajo que ya había hecho por limpiarse había desaparecido. Internet había vuelto a recordar el motivo del linchamiento. Así que estamos bastante indefensos con este arma que nos han puesto en las manos. Hay que tener mucho cuidado. No solo eso, sino que se han hecho un montón de campañas que luego eran falsas porque había hecho un comentario racista o machista y por ejemplo, en Modistos la gente ha dejado de comprar, la marca casi se va al garete por un comentario que además no era real, por alguien haciéndose pasar por esa persona. ¿Hasta qué punto son otras empresas del sector las que emiten esos falsos mensajes, ¿no?, para ganarse a los compradores y dejar como una mierda a aquel que ni siquiera ha hecho ese tuit? Bueno, yo no sé si tenéis información, pero parece que las batallas, por ejemplo, de los aparentemente no espontáneos comentarios a favor, contra de un restaurante, de una casa de huéspedes, de un hotel, las batallas internas, dinero por medio que no se cuentan y posicionamientos, porque saben lo importante que es estar ahí, o sea, estar ahí bien ubicado es clave para tu negocio, pero también tener una crítica mala, que puede ser perfectamente falsa, te puede quitar clientela. Y una crítica buena, también perfectamente falsa, te puede dar clientela. Y esa batalla en determinados ambientes y empresas debe ser de película de la ciencia ficción. Auténticas campañas propias de servicios de inteligencia. Y es más, muchas personas que tienen que ver con antiguos servicios de inteligencia, conocimiento del mundo del espionaje y demás, están metidas en estos temas porque saben que es una proyección, es decir, el buen currículum o la devastación por parte de críticas negativas. Yo creo que Juan ha hecho una analogía que nos has dejado muy sorprendidos, ¿no? Al final, la sección de fotografías de Cuarto Milenio hay que poner esa lupa con toda la realidad. Y esto es lo que nadie esperaba. Era algo marginal, como el misterio. Pero como decíamos, es el
propio público, la gente, el que hace la foto, el que no quiere que le resolvamos la historia. Muchas veces se decepcionan cuando llegamos a una solución. Y ese fenómeno es el que está ocurriendo, que muchas personas prefieren pensar que en esa imagen que a ellos les llenaba estaba la verdad. Vamos a escuchar, por último, y leyendo la recta final de este interesantísimo debate, a Fernando Vallespín, catedrático de la Complutense, porque esto está llegando a niveles de pensamiento, de filosofía, de actuación en los límites de la información, y está siendo una preocupación. La preocupación que estamos viviendo en esta misma tertulia de amigos en 2 en la noche en Radio Set y para nuestros amigos de iVox, que es que 4 personas que vivimos de la información, en un porcentaje ya muy alto, no os podemos asegurar que muchas cosas, excepto las que hemos investigado nosotros o hemos documentado, pero muchas cosas que fluyen y que son muy impactantes y son muy importantes, no sabemos si son verdad, son mentira o están manipuladas. Eso pasa en los que tenemos la responsabilidad de hablar a otros. Por tanto, estamos ante un tema sí, pero de calado nosotros importante. Sí que tenemos las consecuencias, porque nosotros lo publicamos con nuestro nombre o en nuestro programa y las consecuencias van o a nosotros o a los directores, pero esta gente anónima no tiene ninguna responsabilidad de nada. Eso es lo que cambia, que cuando tú sí que das la cara con tu nombre, con tu apellido y sales en los medios de comunicación, a ti te pueden meter un palo. A esta gente es dificilísimo. Claro, es que además, ojo que hay una cosa preocupante, que es este nuevo modelo también de portales de comunicación que están surgiendo, en los que se recurre a autores anónimos en ocasiones que publican información y que, ojo, reciben dinero por cada clic. Y esto es muy peligroso porque al final lo que ocurre es que lo que acuden a los titulares más llamativos, más amarillistas, que más llaman la atención, en ocasiones recurren a información claramente y descaradamente falsa, porque cuantos más clics reciban y cuanto más impresionante sea la información y cuanto más se viralice, más dinero ganan. Y si alguien de los que aparecen en esa información falsa se quejan o intentan llevar el tema a un tribunal o bueno, pues desaparecen sin más y vuelven a crearse otro seudónimo y seguirán haciendo otras cosas. No te creas, Javi, es un sistema... Hay sitios donde se recogen esas noticias de autores, en teoría, nobles o cualquiera que pueda publicar una información, que cuando tú al medio ya le mandas un burofax y un abogado por en medio, ya rectifican, ¿eh? Es que iba a contar la historia un Claro. poco de que lo que me ha sucedido y te va a sorprender, Javi. ¿Tú conoces la historia que me ha pasado? Sí. Vale, pues ahora la cuento para todos los oyentes sin dar nombres porque es muy interesante y yo creo que es el perfecto ejemplo de lo que está ocurriendo ahora y de lo que estamos hablando y lo estamos haciendo para entender. Fernando Vallespín, como decía, también ha hablado sobre la posverdad y sus consecuencias en todos. Esto no es de profesionales ni de informadores. Todos nosotros estamos en este laberinto y no hace falta más que darse una vuelta por cualquier concentración. Ha habido concentraciones, por ejemplo, ahora, donde tenía que ver euforia o decepción y la gente estaba mirando el móvil, cada uno en su móvil. Yo no puedo olvidar la imagen de... Bueno, es la realidad, yo ya no lo critico, es la realidad que vivimos. La imagen del triunfo de la selección argentina, una cosa para los que todavía jugamos al fútbol, que es una euforia brutal, un acontecimiento tremendo, y están 7 o 8 chicos jóvenes en el vestuario, cada uno con su móvil, sin hablar con el que tiene al lado. Son imágenes de un mundo, sí, un poco de Blade Runner, pero que ya es inevitable, ya es el mundo que también tiene cosas maravillosas, evidentemente, pero tenemos que conocer lo que está pasando. Y esto es lo que decía Fernando Vallespín. Es, yo creo, francamente interesante. Yo creo que un papel decisivo, ¿no? Desde el momento en que el Brexit fue en gran medida producto de una campaña posverdad, por supuesto la elección de Trump. Pero, ojo, yo creo que esto no hay que confundirlo con redes sociales, ¿no? Las redes sociales son ambivalentes, o sea, pueden servir para llevar la Casa Blanca a Obama, pero pueden servir también para llevar la Casa Blanca a Trump, ¿eh? O sea que todo depende del uso que se haga de las redes sociales y de la capacidad que tengan para atraer a unos sectores u otros. O sea que en ese sentido yo creo que hay que mantener muy claro que esto es ambivalente, que no hay una relación de causalidad entre redes sociales y posverdad, sino que todo depende de la capacidad que tengan para reestructurar el espacio público en una línea más de debate, más de respeto a los hechos. Y hay indudablemente los medios de comunicación tradicionales, sobre todo la prensa de prestigio, yo creo que cumple una función esencial y todo lo que significa la crisis del periodismo es una crisis de la propia democracia. En este caso, él mismo ya editorializa con lo que dice. Indica que uno es bueno, otro es malo, da su opinión y habla de la prensa de prestigio. A mí me da la impresión de que todo va tan deprisa que hasta la prensa de prestigio
excepto para algunas cosas, ha quedado ahí un poco a un lado y no sabemos muy bien cómo recolocarnos. Yo os voy a contar una anécdota muy rápida, porque la hemos vivido esta semana, ¿verdad, Carmen? Y que la hemos vivido en nuestras carnes. Sería absurdo no hablar de algo que te ha pasado a ti. Con todo este tumulto que ha existido en el tema de Cataluña y demás, evidentemente hay franjas donde la sensibilidad en una parte, como puede ser en España, pues está más intensa. Cualquier cosa se va a tomar por un lado, por otro. Yo expliqué lo que expliqué en su día y también os hablé en ese Facebook Live de algo que me parece fundamental y que me gustaría preguntarle a Juan, sobre todo, que es el miedo del famoso. El famoso atrapado. El famoso con mucho temor a decir cualquier cosa porque piensa que parte de sus seguidores o clientela se va a molestar. Con lo cual, al final acaba siendo un individuo que está contando cosas, pero que no sabemos muy bien en esta posverdad y postcensura si las piensa de verdad o no, o lo está haciendo por agradar. Nadie es capaz de ponerse en contra de una corriente mayoritaria, o muy pocos. Si lo hacen, hay consecuencias. Y a nadie le gusta, por el ego, que le insulten o le digan que no están con él, ¿no? La experiencia es muy sencilla. En uno de estos portales que realmente daban este tipo de noticias, como comentaba Javier Pérez Campos, pero con un enorme eco, yo me encuentro, amigos, una información en portada con miles de visitas que dicen que yo he hecho una serie de declaraciones. Bien, bueno, como yo he cometido, digamos, la situación ofensiva para algunos y magnífica para otros de dar algún que otro parecer o comentar algo y que cada uno lo interprete, pero con total libertad y sin miedo al que dirán, que eso yo creo que es una cosa que nos debemos todos, ¿no? Y los que tenemos influencia más, no podemos ser títeres ni siquiera de nuestra, entre comillas, clientela o los seguidores, no puede ser, eso nos va a llevar a una mordaza común. La mordaza de lo políticamente correcto. Pero resulta que empiezo a leer esa noticia, amigos, y me encuentro con una sorpresa como pocas veces en mi vida. Alguien puede interpretar, puede opinar, es libre de hacerlo. Pero resulta que hay renglones en negrita con firma de una persona, o sea, un periodista que hace esta información, diciendo que yo, fijaos, había dicho que poco menos que el nacionalismo es como una religión, jamás lo he dicho, diciendo que era un poco mesianismo religioso el seguir estos líderes, nunca lo he dicho, jamás, e incluso que esto era el resultado de muchas personas viendo la televisión catalana demasiado tiempo. Imaginaos por un momento a mí, que soy un profesional, que llevo 13 años, el problema que me mete con una casa tan respetable como la televisión de Cataluña, que puede gustar más a unos o menos a otros, pero yo jamás he dicho una sola palabra de eso. Con un intento de cierta ofensiva que uno no acaba de entender, pero puede suponer, siendo más o menos conspiranoico, se cogen renglones, se modifican cosas, pero ya directamente se ponen espacios de cosas que yo no he dicho. Y además indicando que yo lo decía con vehemencia. Eso lo leen miles de personas, que evidentemente si lo leen dicen, bueno, este Iker, contrario a la televisión de Cataluña, sinvergüenza. Nunca dije ni una sola palabra de ese tipo. Ya no era una deformación, era una invención directa. Es verdad, y no lo he hecho muchas veces, que directamente los abogados llaman al medio y les dicen que o de inmediato ese día eso es retirado o bueno, habrá consecuencias porque están poniendo mi nombre. Ya no es con la cuestión de me gusta más tu programa, qué mal lo haces, que eso entra dentro de nuestra nómina, digamos, ¿no? Sino que acusaban gravemente a mi persona indicando, bueno, pues prácticamente insultos a un montón de personas respetables y a un medio de comunicación. Al final ocurrió y el artículo desapareció, aunque tú si buscas sigue estando, aunque no hay acceso porque lo han borrado. Se asustaron, evidentemente, porque una cosa es dejarlo pasar y otra cosa es un tema grave, ¿no? Pero de aquí a que un día digan que, no sé, comercias con heroína o yo qué sé, hay un pequeño paso. Estamos viendo cosas que antes eran inauditas. Juan, Javi, declaraciones completas, entre comillas y en negrita, declaraciones, digamos, directamente de lo que yo debí decir en algún lugar que no existen. Con lo cual, si me pasa a mí, que tampoco soy tan importante, ¿qué podrá estar pasando a otros niveles? Bueno, hay un caso que se parece mucho al que tú has contado y que le pasó a la actriz Blanca Suárez. Ella, en una fiesta de la revista Vogue, creo que era, le preguntaron, un periodista le preguntó, ¿crees que el feminismo es una moda? Y ella dijo, bueno, sí, está de moda el feminismo, pero me parece muy bien que esté de moda, la verdad, Esta fue la respuesta. Titular. Blanca Suárez, el feminismo es una moda. Claro, las feministas se le tiraron encima, qué machista es esta tía, tal, una cosa.
y dentro de la propia noticia estaba el desmentido al titular. O sea, si tú leías la noticia, veías que no había dicho lo que decía el titular, que le habían hecho esa pregunta y había contestado primero titubeante y luego había dicho incluso que le parecía muy bien. Esto es muy habitual, te pasó a ti, Iker, le pasa a famosos, a menos famosos, y más grave todavía le pasa a todo usuario de las redes sociales. Yo de vez en cuando hago una búsqueda en las redes, que es la búsqueda de la frase "no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho". Si buscáis esa frase en Twitter, vais a ver que cada pocos minutos está alguien diciéndola. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta información, este fenómeno? Nos está diciendo que no solo ya es que nos malinterprete un periodista a los que somos más o menos conocidos y ponga en nuestra boca algo que no hemos dicho para hacernos daño o para generar una reacción ideológica, es que nos está pasando constantemente y a todos en nuestros debates de las redes sociales. Antes, ¿quién era el de la cita que has metido hace un momento? Hemos oído a un catedrático... Sí, Fernando Vallespín. Vallespín, sí, perdón. Él decía, bueno, esto de las redes podría servir también debería llevarnos a un lugar donde se pueda debatir. Yo soy muy pesimista en este sentido y de los que nos están oyendo estoy seguro de que muchísimos se han visto en esa situación odiosa en la que te están atacando porque han entendido que tú has dicho algo que en realidad no estabas diciendo. Y esto nos pasa sobre todo cuando matizamos sobre algún asunto. Y eso es lo grave, que las redes sociales están haciendo desaparecer o retroceder el matiz. Es muy fácil conseguir popularidad si uno suelta consignas, si uno suelta pancartas muy claras, muy lineales, muy inequívocas, pero en cuanto uno se pone a matizar, pues ya descubre que pues un día te llaman facha, otro día te llaman rojo y otro día te llaman, cada día te llaman una cosa. Y eso a mí me da, me provoca una sensación general de pesimismo respecto al debate en las redes sociales y creo que lo que tenemos que hacer, como me imagino que antes has dicho que estábamos ya terminando, pues también querría yo decir algo un poco más optimista, ¿no? Yo pienso que, y lo digo en el libro así, tal cual, la única salvación para hacer las redes mejores viene del individuo. Nosotros individualmente, cada uno de nosotros tiene que valorar cada vez que va a poner algo, si lo está escribiendo bien, si está expresándose claramente, si lo que está diciendo es verdad o se acaba de comer un bulo. Tiene que venir siempre, creo, del esfuerzo personal, de que uno, antes de pulsar la tecla de enviar, que está ahí como llamándonos, ¿no? Provocando nuestra impaciencia, se lo piense dos veces. Y pienso que así, si muchos hacemos este pequeño esfuerzo e intentamos pensar por nosotros mismos y no contagiarnos de las opiniones generalizadas, que es lo que decías tú antes, Iker, si hacemos este esfuerzo individual, entre todos acabaremos haciendo las redes mejores. Y si no lo hacemos, pues la cosa seguirá como está, pues con el malentendido, el linchamiento, el boicot, la posverdad y todo este mundo de ciencia ficción en el que nos hemos metido sin darnos cuenta. En el que estamos viviendo, Juan. Sí, bueno, yo decía que el problema, además, en lo que comentaba Juan, hay un doble problema. El primero es que, efectivamente, Twitter no es una red que te permita matizar demasiado porque tienes 140 caracteres, algunos ahora 280, pero lo que ocurre es que la gente se ha acostumbrado a leer tweets y cuando tú pones un enlace a una noticia donde, pues en el ejemplo de Blanca Suárez, venía la información completa, es que nadie lee ya la información completa, es que la gente lee el titular. Es que el cerebro, Javier, está variando. El cerebro humano y su capacidad de percepción y de retención está variando, como están variando otras cosas. Por tanto, cada vez es más difícil centrarse en nada. Hay cosas maravillosas, pero centrarse poco. Por tanto, la visceralidad y el impacto inmediato es lo que prima, ¿no? Efectivamente, es que aparte, además, si tú de pronto sales diciendo que esta información no era tal, es que al final ese tipo de informaciones, además, que son muy convulsivas, que atacan, por ejemplo, a colectivos o que atacan a determinados sectores de la sociedad que son muy, digamos, prolíficos al conflicto, lo que sucede al final es que siempre pesa más la noticia del ataque, a pesar de que esté manipulada o no, que luego la rectificación. Es decir, la polémica tiene mucho más valor en las redes sociales que después el corregir esto. Con lo cual, si te han leído miles de personas la noticia
y luego sacas una versión nueva que llega a 600, ya hay 400 personas que piensan que esa noticia era real, ¿no? Y habrá otras tantas que, aun sabiendo que es falsa, seguirán retuiteándola o viralizándola porque tienen un problema personal contigo o porque no les gusta lo que haces y porque de alguna forma reafirma también su forma de pensar. ¿Y hasta dónde se podrá llegar en el aspecto del ciberacoso, del ciberderribo, de la postcensura convertida, Juan, Javier, por último ya, en hoguera directamente, en nueva versión de la Inquisición, en nueva versión de la caza de brujas? Porque ya está ocurriendo y tenemos personas que se han quitado del medio, ¿eh? ¿Esto es un peligro? Es decir, ¿cómo se vislumbra esto dentro de una década? Pensando en hace una década, donde esto era inimaginable, ¿os imagináis haciendo ciencia ficción final dentro de una década? Yo creo que dentro de una década... Bueno, es difícil, ¿eh? Porque hace una década ni siquiera sabíamos lo que era Facebook, ¿no? En 2007 acababa de llegar a España. Pero no sé, dentro de una década, si las cosas siguen por donde van y en Arde las redes yo hago un diagnóstico, digamos, pesimista, porque no he visto... Yo llevo 4 años investigando esto y en estos 4 años yo he visto que va a más. Y que los titulares estilo arden las redes, que por eso se llama así el libro, arden las redes por las declaraciones de no sé quién y van a más. Esto es interesante, o sea, cuando estaba terminando el libro me pregunté, oye, ¿y si me he dejado yo guiar también por el entusiasmo y me estoy creyendo mi propia mentira y estoy exagerando algo que a lo mejor es mucho más marginal por haberlo estado mirando de cerca tanto tiempo? Entonces hice un experimento, me dediqué a buscar cuántas polémicas de las redes sociales en torno a la libertad de expresión llegaban a la prensa durante el mes de noviembre de 2016. Bueno, pues durante el mes de noviembre de 2016 hubo 34 polémicas que llegaron a los grandes medios de comunicación alrededor de linchamientos digitales y donde el tratamiento de la prensa siempre era el mismo. Era este tío o esta tía tiene la culpa de haberse metido en este lío porque ha dicho esta cosa tan ofensiva. Bien, 34 en un mes son más de una al día y eso fue el año pasado. Hace poco volví a hacer el experimento y la cifra fue de 64. 64 en el mes de agosto de este año. Yo veo que esto va más. Veo que cada vez hay más linchamientos, veo que la gente dispara cada vez más rápido con el gatillo digital. Y no veo que... o sea, mucho tendrá que cambiar la cosa para que dentro de 10 años no hayan pasado 2 cosas. Una, que mucha gente se haya dado de baja en las redes sociales porque ya no soporte el clima crispado constante. O 2, que hagamos un recuento de víctimas dentro de 10 años y nos encontremos con que la cosa se ha convertido en una verdadera inquisición, como decías tú, con una lista larguísima de damnificados. Habrá que verlo, pero yo hago el llamamiento desde aquí a hacer un esfuerzo cada uno individual y muchas veces, por ejemplo, si leemos algo que nos ha ofendido en las redes sociales, dejar reposar 5 minutitos el cabreo y ver si seguimos tan cabreados antes de disparar nuestra respuesta, ¿no? Creo que eso es importante, pero bueno, es difícil porque lo tiene que hacer cada uno dentro de su cabeza, ¿no? Y uno ahí no se puede meter. Yo, fíjate, hay una serie que era considerada de ciencia ficción porque ofrecía un futuro aparentemente distópico y que se está convirtiendo efectivamente en una serie de terror porque sí. Es que cada vez nos acercamos más a eso, a Black Mirror. Y hay capítulos de Black Mirror que nos hacen imaginar cómo podría ser esto dentro de un tiempo, ¿no? Los límites a los que podríamos llegar, lo que podría suceder. Es verdad que estamos ofreciendo una visión un poco oscura o negativa, pero porque nos estamos centrando en esta cara de la moneda. Claro, ¿no? claro. La cara buena la sabemos, ¿no? La cara buena la sabemos, pero esta también existe. Claro, pero aquí hay mucho fenómeno que es interesante. Bueno, y que hay existe, que analizar. Javi, existe y hay que analizar porque está modificando una realidad a todos los niveles. Es decir, sí. Lo bueno está bien, pero a veces tiene incluso menos influencia. El hecho del engaño, del boicot, de la trampa o de la modificación de las emociones del pueblo, y me incluyo, es muy importante porque está ocurriendo en hechos capitales, ¿no? Se están beneficiando, solo un apunte, se están beneficiando nuevamente los más poderosos al final, que es curioso, ¿no? Parecía que iba a democratizarse la sociedad y estamos viendo cómo los poderosos cada vez son más poderosos y tienen una herramienta que nosotros mismos les estamos entregando, o sea que sí.
Yo muchas veces he dudado, ¿no? Y me he planteado cuál podría ser la solución en un futuro imaginable. Y desde luego, pues yo qué sé, tú cuando te matriculas en una carrera como tal, pues te piden un DNI, te piden unos datos personales. Esa sería una opción. Lo que ocurre es que estamos hablando de plataformas privadas que acabarían vaciándose porque muchos usuarios están ahí precisamente aprovechándose del anonimato, ¿no? Y no querrían otra cosa y surgirían otras redes, con lo cual esa solución no nos valdría. Así que lo más importante, yo creo, es mantener un espíritu crítico, seguir incluso a cuentas dedicadas, por ejemplo, a verificar información, tener cuidado, como decía Juan, con el efecto del dedo rápido, del retuitear o del responder y luego arrepentirnos, o del verificar información. Y además es que tenemos muchas opciones de hacerlo. También hay otras maneras de verificar si algo es cierto o no, aunque sea al cabo de un tiempo, ¿no? Porque lo inmediato tampoco conviene en ocasiones. Hay que dejar reposar. Pero Javi, precisamente en las últimas fechas hemos aprendido muchas cosas. Un gran conflicto en España de alta intensidad emocional, política a todos los niveles, y las redes como testigo y como tentáculo informador. Y hemos aprendido también que había personas que están permanentemente encontrando bulos, ¿no? Y a veces les gustaría tener más eco. Nosotros hemos hablado algunas veces con ellos, pero por lo menos estábamos viendo que estaban cazando una cantidad de bulos impresionantes en cosas que hacen opinar y cambiar la opinión de millones de personas. Y lo brutal es que si tú te fijas en la foto bulo, digamos, la foto falsa, ¿qué tal? Tiene miles y miles de retweets, se ha llegado a muchísimos sitios, y estos tweets o estas cuentas que verifican información y la intentan viralizar no llegan ni a la mitad de digamos, interconexión a la que llegan las otras, ¿no? Es que es muy complicado, es un fenómeno muy difícil. Sí, Javier, sí, eso es tremendo. Yo también lo quería comentar, pero es que es tal cual. Muchas veces el bulo tiene a lo mejor 40.000 retweets y el que está desmintiéndolo tiene 15. Y esto la pregunta, Juan, es ¿por qué? ¿Nos gusta el cabreo? ¿Somos una especie cabreada, una especie intensa de reacciones? ¿No nos gusta la reflexión? Es que es la reflexión, y tú lo sabes muy bien, conlleva un cierto esfuerzo primero y también quitarnos a veces de encima una emoción que puede ser satisfactoria. Si yo suelto el bulo y la gente me está felicitando, va a ser mucho más difícil que lo quite. También es que está detrás la vanidad también. Estamos mostrándonos... Sí, esto es como el anillo del Señor de los Anillos, pero a la inversa. O sea, las redes sociales nos las ponemos como el anillo y nos hacen visibles para todo el mundo, ¿no? Y nos gusta que nos miren. Nos gusta que nos miren y que nos digan, mira qué guapo y qué listo y qué ocurrente y qué justo, ¿no? Pero claro, como el anillo, pues también nos va chupando el alma, ¿no? Al final nos están transformando, como decías tú, y bueno, si es que es como todas las drogas, o sea, quiero decir, el abuso puede conducir a la yonquez absoluta, ¿no? A convertirte en un yonki. Y hay que hacer un consumo siempre responsable de cualquier cosa que nos guste y que nos dé satisfacción, ¿no? Salvo el sexo, que lo tenga. Pero sí, un apunte rápido para no dejarlo en todo el pesimismo. Naturalmente que las redes nos están dando un gran poder, naturalmente que nos hacen sentir bien, que nos mantienen, si tenemos cuidado y somos críticos, como decía Javier, informados muchas veces de las cosas que los medios no cuentan, pero vendría muy bien, llevando el final a lo que decía Iker, vendría muy bien despreciar un poco de vez en cuando el placer inmediato que nos dan y dedicar pues unas cuantas horas a la semana a hacer un repaso crítico de lo que hemos vivido allí dentro. A mí me pasa una cosa que seguro que le pasa a muchos oyentes. Me entero de que se ha muerto David Bowie, por ejemplo, y pongo, oh, qué pena, y realmente me siento conmovido por esta noticia, y a los 3 segundos estoy riéndome porque he visto un vídeo en YouTube de una caída aparatosa. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que mi emoción o mi conmoción por la muerte de David Bowie no era tan real como he dicho en las redes, y que quizá la risa tampoco es una señal de alegría, sino que
son reflejos como reptilianos, ¿no? Como de reptil, quiero decir, puramente emocionales y vacíos. Así que yo lo que hago, lo que a mí me funciona, es dedicar un tiempo cada día a pensar en todo lo que he visto en las redes y en hacer ese ejercicio de frialdad y de desconexión, quizá, para quedarme con lo bueno y dejar que lo malo se vaya filtrando con los riñones y desaparezca, ¿no? Arden las redes. Juan Soto Ibars, la postcensura y el nuevo mundo virtual. Le edita Debate. Yo lo elegía como uno de los libros para mí, que soy muy raro del verano, pero sé que a mucha gente también lo considera un libro ya de cabecera. Uno de esos libros que ahonda en un universo nuevo, en formación, pero pocos universos tan importantes ahora mismo a todos los niveles. Juan pretendía dar una imagen, y yo sé que es su intención, y yo también la quiero dar, de positividad, en el sentido de que hay mucho bueno, muchísimo, a todos los niveles, y lo sabemos. Pero nosotros somos un programa que ahonda a veces en vez de la trama, ¿no? Y nos gusta ver lo que nos puede preocupar, de aquello de lo que tenemos que defendernos. La escena que ha contado el propio Juan, que por cierto, íbamos a poner Starman ahora, y no estaba preparado, de David Bowie, la imagen que él ha dicho y ha contado con maestría, permíteme que te lo diga, de una especie de reflejo del cerebro reptiliano, de un decaimiento y una emoción terrible al ver que el ídolo Bowie ha muerto, pero que luego quizá no sea para tanto, y esa risa un poco surgida de algún lugar del cerebro profundo mismo, como acto casi reflejo. Y yo he visto ahí una imagen, que es seguro mi propia imagen, Juan, la de Javi, la de Carmen, la de todos, en ocasiones, como llevados en volandas, ¿no? O guiados por unos hilos, como si fuésemos en parte marionetas o nos estuviésemos marionetizando. Esa escena es un poco de Edgar Allan Poe también, como la portada de tu libro. Te deseo todo lo mejor, compañero. Gracias por esta profunda charla. Yo creo que hacía falta. Creo que es un momento, y más en estas fechas, como para ahondar, ¿no?, en lo que nos pasa y en lo que nos pasa a todos y en cómo estamos manejando este contacto con la realidad y con la irrealidad. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Juan. Otro gigantesco para vosotros tres y para los que nos oyen. Y nada, ha sido un gustazo de verdad poder hablar a fondo de estas cosas. Da gusto. Gracias, Juan. Y Javi, lo mismo te digo, compañero. Ten cuidado con los bots y ten cuidado con, lo sabemos, ¿no? Ahora para los servicios de información, vamos a llamarlo así, es más fácil que nunca. Es todo más fácil que nunca. Hay un vergel de datos permanentes de un lado a otro que lanzamos y que son muy interesantes. Por tanto, muchas de las maniobras de conspiración se han quedado en agua de borrajas, se han quedado en ridículo comparado con lo que está pasando cada día en toda la vida de todos nosotros. Javi, un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo muy grande, gracias a todos. Y sí, lo prometido es deuda. Starman, el hombre de las estrellas, el gran David Bowie. Estaba pensado porque, según se ha dicho, esta canción puede obrar milagros. Aunque, como hemos visto en esta charla, debate, tertulia en profundidad, que merece la pena, ya uno no sabe qué creer. Puede ser esto producto de la posverdad, pero según se dice, una seguidora de Bowie, en coma, aparentemente irreversible,
ha despertado tras escuchar varias veces, le pusieron exactamente esta mítica canción que nos recuerda y nos recordará siempre como legado eterno a los extraterrestres. Y en este programa no hay mucha posverdad, si es el tema sobre el que hemos pivotado, pero nosotros procuramos ser verdad, procuramos. ¿Lo conseguiremos siempre? De verdad que ha sido nuestro objetivo desde que informamos, intentarlo con todas nuestras fuerzas. Y la edición de 2 en la noche y de Universo Iker pretende ser más verdad todavía, desde el hogar. Y pasan cosas. ¿Alguno habrá pensado qué raro que Carmen no hable en los últimos minutos? Y es que Carmen ha tenido que salir zumbando. Tenemos en una zona de la casa este estudio porque Alma se ha despertado en mitad de la noche, en la madrugada ya. Esto es así. La vida real, la radio como la vida misma, porque nuestro compromiso con vosotros es intentar ser auténticos como lo intentáis ser vosotros, casi aferrándonos desesperadamente ante este vendaval de posverdad, poscensura, boicot, miedo a lo correcto o a lo incorrecto, ataques de todo tipo. En mitad de la tempestad, todos intentamos ser verdad. Yo os deseo suerte en la travesía. Vamos a necesitar esa suerte todos, porque el mundo del futuro y del presente es un mundo complejo. También es un campo de batalla. La información, la verdad os hará libres. La información como gran oro de la actualidad. Hay que saber cuidarlo, hay que saber manejarlo, hay que estar en contacto. Las redes nos permiten esta magia de estar todos juntos, pero seamos detectives, de nosotros mismos incluso. Ha sido un placer, ha sido un honor como siempre. Que paséis unos felices días festivos si los tenéis, que disfrutéis y que seáis muy, muy verdad.